Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Soy el ingeniero Daniel Díaz Arenas y vamos a comenzar con la unidad número 2, herramientas de base de datos. El tema número 1 es introducción al Erwin. Comenzamos. Bien, ahora vemos la parte práctica de la unidad 2, el tema 1. Vamos a aprender hoy a manejar el Erwin Data Model. En este caso vamos a comenzarlo a hacer con un caso. Vamos a manejar un caso real para, bueno, sin antes hablar un poco de las herramientas del Erwin y después comenzaremos a ver un caso que por lo general va a durar un poco, un tema o dos temas, los dos primeros temas de la unidad 2. Vamos a comenzar por decir, el Erwin es un modelador de base de datos. En sí el Erwin, si es que nosotros lo graficáramos, se encuentra después de, sabemos que hay tres tipos de modelos cuando nosotros manejamos bases de datos. Tenemos el modelo conceptual, tenemos el modelo lógico y el modelo físico. En el modelo conceptual tenemos el diagrama entidad-relación, bueno, el modelo entidad-relación graficado con su diagrama entidad-relación. Tenemos a la vez del diagrama entidad-relación, tenemos también el modelo lógico, diagrama lógico, que el modelo más usado es el modelo relacional. Solo para recordar un poco del modelo relacional, recuerden que el modelo relacional fue creado por el señor Codd en su tesis doctoral. Él creó este modelo relacional. En ese tiempo se utilizaba un modelo jerárquico. Ese modelo jerárquico era un modelo muy complicado, era un modelo que no habían consultas en ese tiempo, consultas SQL con Select, sino era un modelo jerárquico donde se utilizaba básicamente un puntero para poder coger o obtener los datos que se encontraban dentro de un archivo físico. No se usaba una base de datos relacional. Entonces Codd revoluciona la industria de las bases de datos y el desarrollo de software con el modelo relacional y con la normalización que ya hemos visto en temas anteriores. Entonces lo que tenemos hoy en día es justamente gracias al señor Codd, ¿no?, que fue el creador de las bases de datos relacionales. Por decir, todos los gestores de base de datos relacional, cualquiera con el que trabajemos, MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, DB2, la gran mayoría de ellos, me podría atrever a decir que el 95 o 97% de los gestores de base de datos son relacionales. O sea, usan la lógica que usó Core en su modelo relacional inicial. Entonces, para esto hay algunas herramientas que nos ayudan a poder diseñar o modelar un diagrama físico o el paso del modelo lógico al modelo físico. Sabemos que del DER hacemos una transformación al modelo relacional o el modelo lógico, pero después de que tenemos el modelo lógico, nosotros estamos en la decisión de escoger un gestor de base de datos relacional. Para nuestro caso, MySQL. Nosotros podemos escoger, pues, hacerlo directamente en el MySQL, pero tenemos herramientas como el Erwin que nos permiten modelar eficazmente la base de datos sin complicaciones. El principal objeto en una base de datos Erwin se llama tabla. Sabemos que, en este caso entity, en este caso es lo mismo que, digamos, la entidad, ¿no?, del modelo entidad-relación, pero realmente aquí se le conoce como tabla. Entonces, luego de esto tenemos relaciones de muchos a muchos, relaciones de muchos a muchos realmente están solamente porque, bueno, se tienen que poner, pero en el modelo relacional no se usan relaciones de muchos a muchos. Y tenemos una relación no identificatoria y una relación identificatoria. Prácticamente la relación de uno a muchos podríamos decir que se grafica en dos formas: la identificatoria y la no identificatoria. A través de los temas nosotros vamos a ver cuándo usamos una relación identificatoria y cuándo usamos una relación no identificatoria. Por acá tenemos la vista, dos tipos de vistas en este modelador.
podemos tener una vista lógica que grafica un modelo lógico donde prácticamente no hay claves primarias, o perdón, no hay tipos de datos definidos para las tablas. Pero luego también podemos ver un diagrama físico donde ahí sí la diferencia con el lógico es que vamos a agregarle tipos de datos y longitudes y si es nulo o no nulo el campo, ¿no? Y este modelo prácticamente ya está preparado para poder ser migrado o ser traspasado o trasladado a un a un gestor de base de datos relacional. Entonces ya tenemos esto. ¿Ok? Luego esto son botones para poder agregar y acercar, ¿no? Y por acá tenemos pues, esta es la vista básica y clásica, ¿no es cierto? En este caso del modelador Erwin. Por decir, tenemos que en File nosotros podemos crear nuevos documentos, como en este caso es lo primero que nos sale. Cuando creamos un nuevo documento yo puedo decir que sea lógico o físico o los dos, ¿no es cierto? Pero si yo escojo o físico o lógico físico, yo tengo que escoger cuál es el gestor de base de datos con el que quiero enlazarme. En este caso, estos son los gestores con los que trabaja, ¿no? ¿No es cierto? Estos son todos los gestores con los que trabaja. En este caso no hay MySQL acá. Entonces podemos trabajar con Access, o sea, es decir, yo puedo migrar la data inclusive del MySQL, o yo puedo migrar la data de este modelador al SQL Server, si es que lo tuviera instalado, ¿no? Podría migrar y aquí veo las versiones. Acá puedo decir que quiero migrar la data al 2000 o 2005, ¿ok? Y luego de ello, bueno, hacemos OK y ya estamos de algún modo preparados para modelar, estamos preparados para hacer nuestro diseño, el cual va a ser luego migrado al SQL Server. Esa es la voz acá, o sea, lo que nos ayuda es a poder migrar o poder pasar los datos o el diseño lógico que tengo en Erwin a un gestor de base de datos relacional. ¿Okay? Para este caso, el gestor de base de datos relacional puede ser SQL Server o MySQL. Eso va a depender según el caso. O al Oracle, según el caso, según lo que yo quiera. U otro de nuestra preferencia. ¿Okay? Entonces, este es el área de trabajo, es donde yo voy a hacer el diseño. Aquí es si yo quisiera imprimir, bueno, inclusive yo puedo marcar el documento, puedo, como vamos a verlo luego, agregar ciertos objetos, puedo ponerle colores. Eso vamos a verlo ahorita en el camino, ¿no? Entonces tenemos el File New, Open para poder obtener un archivo que ya existe, Close para cerrar la aplicación, Save para grabar y Save As para grabar. Me podría decir para hacer una copia del objeto. Puedo también importar documentos, ¿no es cierto? Puedo importar documentos aquí al modelador, o puedo inclusive exportar, ¿no es cierto? Puedo exportar estos documentos con un cierto formato. También aparte puedo imprimirlos, que ya hemos dicho. Tengo algunas opciones de edición, ¿no? Estas para ir y buscar de repente una tabla, ¿no? Acá busco la entidad cuando el modelo es muy grande. Voy buscando la entidad aquí con Entity, colocándole un nombre, ¿no es cierto? Por decir, solamente le hago un clic y clic. Como vamos a hacer el modelo comercial, vamos a armar cliente. O en lugar de hacer modelo comercial, vamos a hacer matrículas, ¿ya? Entonces le digo alumno, le digo ID alumno, que sería la clave primaria. En esta primera parte lo que posiciono son las claves primarias, ¿ok? ¿No? Que son, recuerden, los campos cuyos datos no se repiten, ¿no es cierto? Aquí le puedo ir cambiando y le puedo ir cambiando ¿no es cierto? Si quisiera puedo hacerlo más pequeño. Con F2 puedo editar. Acá le digo alu paterno, alu materno, alu nombres, alu dirección, alu correo, alu código,
Este código es el código del educando. Si fuera un sistema de matrícula como el que estamos haciendo, el ALU código no es como la clave primaria. El ALU código es que también puede ser inclusive un unique case. Recuerden que un unique case, a diferencia de un primary case, es un campo que no es clave primaria, pero que sus datos no se repiten, como en el caso del código modular. El código modular es un código que tiene el alumno cuando comienza su vida de estudiante de la primaria, ¿no es cierto? Y termina cuando ese código va variando por años y prácticamente ese número del educando va a terminar cuando termine quinto año secundaria, ¿no? Entonces tengo el correo, la dirección, el teléfono, y aparte del número telefónico también vamos a agregarle aquí el estado, ¿no es cierto? En el caso de que el alumno obtenga un estado, bueno, 1 o 0, ¿no? Activo o inactivo, de repente se va del centro educativo. Si se va del centro educativo, yo no lo voy a eliminar, ¿no es cierto?, de la tabla, sino en lugar de eliminarlo, lo que quiero es inhabilitarlo, eso es lo que voy a hacer, inhabilitar, ¿ok? Entonces ya tenemos acá la tabla alumno. Esta tabla yo le puedo poner, por lo general cuando nosotros manejamos, cuando manejamos cuando manejamos una base de datos muy inmensa, muy grande, ahí nosotros necesitamos prácticamente ponerle colores a las bases de datos. Por decir, yo estilaba a las tablas que son, bueno, en este caso tablas o entidades, aquí vamos a llamarle entidad o tabla, a las tablas que tienen relación con diferentes módulos. Por decir, si estaría haciendo un sistema integral, ¿no? Si estoy haciendo un sistema integral para un colegio o para un centro educativo, para un instituto, universidad o de repente para una empresa comercial, estoy haciendo algo muy grande, entonces lo que necesito es tener separado por colores, por lo general los módulos, y las entidades o las tablas que tienen relación con diferentes módulos, pues esas entidades las pondría en color distinto. Por ejemplo, alumno me va a relacionar inclusive con tesorería, alumno me va a relacionar con notas y con matrícula, que son, si es que lo hemos definido así en el inicio del proyecto y con los líderes del negocio, podemos decirle que va a ser una entidad, ¿no?, y acá una entidad que va a relacionarme con varios módulos. Entonces yo podría fácilmente poner esto, ¿no es cierto? Y puedo trabajar con no, puedo comenzar a definir los campos, y puedo ir cambiándole de colores según mi necesidad, ¿no es cierto? Según la necesidad que tengamos, podemos ir cambiándole de colores. Aquí vemos un color de fondo, ¿no? Y aquí podemos cambiarle de color, ¿no? Vamos a ir cambiándole de color según nuestra necesidad, ¿ok? Aparte de esto también tenemos aquí, bueno, podemos manejar diferentes tipos de entidad. Ahorita vamos a ver esto con más paciencia. Pues aquí prácticamente nosotros tenemos pues qué es lo que debemos hacer, ¿no? Ahí está. Esta es la entidad alumno, que es una entidad que nos va a relacionar con diferentes tablas, no, con diferentes módulos. Aquí yo puedo tener solamente el nombre de la tabla, o si quiero la vista normal, o si quiero solamente la tabla. ¿Ok? Puedo trabajar todo eso. Entonces, bueno, aquí aparte también puedo agrandar más si quisiera, ¿no? Tengo un zoom, puedo ir achicando más también, ¿no? Dependiendo, esto va a depender según mi necesidad, ¿no es cierto? Y bueno, podría poner otra tablita más, pero antes de ello, bueno, vemos también que acá podemos tener un modelito físico, ¿no? Vemos que podemos tener un modelito físico. Y prácticamente, bueno, podemos tener las barras de herramientas. Vamos pasando por acá, por decir, tenemos una barra de herramienta. Bueno, acá tenemos copiar tabla, pegar tabla, cortar tabla, perdón, tenemos cortar tabla, ¿no? Cortar, pegar, copiar, cortar.
seleccionar todo, irá, estamos en esto creo, ¿no? Por eso si quiero buscar la tabla alumno, le voy a encontrar. Si yo tuviera la tabla alumno y la tabla matrícula, ¿no es cierto? Mat fecha, mat... Bueno, aquí quiero prácticamente definir la fecha en que me he matriculado. Aparte yo puedo definir también algunos aspectos más. Vamos a suponer que tengo un mat estado también, ¿no? El estado de la fecha. No, ya está, ¿no es cierto? Y bueno, aquí vemos una relación. Luego esto lo vamos a ver la otra sesión, la del tipo del tema de relaciones. Pero digamos que las relaciones serían de uno a muchos. Y como ven, lo interesante del Erwin es que jala la clave primaria y la repite como foránea sin que nosotros le escribamos. Cosa que si es que no trabajáramos con este modelador y directamente nos fuéramos al servidor de base de datos, tendríamos que repetir la clave primaria como foránea en la tabla donde queremos que aparezca una relación física. Entonces acá el Erwin ya nos ayuda y nos soluciona ese trabajo con solo un par de clics. Y por ahí comienza a venir la facilidad, ¿no? de este modelador, ¿ok? Y ahí ahí me comienza a encontrar las tablas. Cuando yo tengo, claro, ahorita no se ve el beneficio porque solamente tengo 1 o 2 tablas, pero si yo tuviera pues 200 tablas fuera distinto, ¿no? Entonces ya sabemos que el GoTo sirve para ir a y seleccionar todo. Ahora tengo la vista, ¿no es cierto? El diagrama, tengo la barra de herramientas, tengo inclusive aquí el zoom, ¿no? In, out, y luego tengo el formato. Acá están las vistas, diferentes vistas, ¿no es cierto? Las diferentes vistas. Acá está, ¿no? Table, forma de tabla, forma de columna, que es la normal, de primary key, solamente con primary key, display level, comentarios, physical order, ¿no? Y mejor la vemos en forma de columna, como es que hemos trabajado. Tengo la segunda, ahora con tipos de datos, quiero con tipos de datos, ¿sí? Entonces ahí me va saliendo con tipos de datos, la forma en table display, con valores null option, ¿no? Con todo completo. Y aquí puedo ir definiendo, ¿no es cierto? Primary key designator, bueno, las tablas principales, y luego tengo las relaciones, ¿no es cierto? Cardinalidad. Ya tenemos todo prácticamente en este formato, en estas tablitas, ¿no? Correcto. Ahora acá tengo, por decir, la opción preferencias. Con preferencias también tengo yo algunas opciones, pero que para este caso no me sirven mucho, sino más que referencias. Bueno, aquí tengo para poner fuentes y colores, parecido a lo que hemos venido diseñando. Tenemos fuentes y colores, todas las fuentes del documento, ¿no? Si yo le pongo aquí esto, okay. Bueno, vimos, no, ahí está, es para el cuadro, columnas, nombre de columnas, for key, de repente quiero para ponerle un color distinto a las columnas, o marcado con underline, ¿no? Infeliz, ¿no es cierto? Tengo el general, relationship, y así esto me sirve para poder definir algunos campos, ponerle prácticamente colores, ¿no? Y esas cosas. Ahora en modelos yo tengo acá, bueno, opciones como Model Properties, que nos va a permitir manipular ciertas opciones, como por ejemplo, si vemos en la parte derecha acá, vemos que el muchos aparece con un circulito. Pero si nosotros quisiéramos que esta bolita aparezca con una pata de gallo, como la gran mayoría de ustedes debe estar acostumbrado, pues entonces tendremos que cambiarle el formato.
Entonces yo entro aquí a Model Properties y en Model Properties entro a notación, y en notación vemos que dice Logical Notation IE y Physical Notation, entonces digo igual IE. Entonces estas dos dimensiones me van a permitir manejar una relación con Pate Gallo, ¿no es cierto? Ya está. Ok, entonces ahí vemos instantáneamente que la relación ahí vemos que se acaba de cambiar el tipo de relación. En lugar de ponerle un circulito, le hemos puesto la tabla de muchos. Entonces de este modo, inclusive en la parte derecha también ha cambiado totalmente, ¿no es cierto? Esas son algunas de las herramientas que tenemos. De ahí tenemos la herramienta Database, Shows Database y Database Connection. Shows Database es en el caso, si recuerdan la parte inicial, nosotros configuramos y lo enlazamos. Prácticamente esto sirve para que la sintaxis que yo trabajo acá, con la que haga este modelamiento, va a ser muy alineada al gestor de base de datos que voy a usar. Bueno, en este caso solamente Erwin está usando todos estos que están aquí, ninguno más. Ok, solamente estos de acá son con los que trabaja el Erwin, ¿cierto? Entonces aquí si yo no tuviera, pues cambiaría. Ahorita está por defecto el SQL Server 2005, ¿no? Por defecto está el SQL Server, que por cierto no lo tenemos instalado. Tenemos el SQL Server, ¿no? Y a ese es al que estamos obteniendo, ¿no? Estos valores con esta sintaxis. Luego entro otra vez a Database y tengo Database Connection en el caso que quisiera conectarme con alguna tabla, que sería una base de datos acá, el usuario y la clave, ¿no? Y eso prácticamente es el tema inicial de Erwin. Muy bien. Bueno, entonces esto prácticamente, bueno, aparte de esas opciones tenemos, ya hemos dicho, para agrandar o para reducir el espacio de trabajo del Erwin, ¿no? Aparte de ello, nosotros vamos a poder imprimir también el Erwin, vamos a imprimir, bueno, claro, por supuesto que acá no se ve porque no tenemos muchas páginas, pero aquí podemos ir imprimiendo todas las páginas del Erwin, inclusive podemos luego pegarlas, ¿no? Eso por lo general, eso es lo que nosotros hacíamos cuando trabajaba como desarrollador en alguna empresa. Siempre imprimía del Erwin mi modelo y lo pegaba frente a mí en la pizarra, ¿no es cierto? Lo pegaba en la pizarra y ya está, ¿no? Entonces, lo pegaba frente a mí y comenzaba a marcar las tablas que iba desarrollando en el programa, ¿no? Iba colocando todas esas tablas y ya, pues, ¿no? Entonces, eso permitía que tengamos una mayor conexión con la base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sugeriría siempre, ¿no? Que podamos, pues, tener prácticamente toda esta información a la mano, ¿no? Bueno, eso ha sido todo en esta sesión. Gracias.